Apreciados estudiantes, tengan ustedes buen día. Hoy nuestra cuarta sesión ya esto va avanzando, donde vamos a ver criterios importantísimos, aspectos fundamentales acerca de lo que es la educación y la sociedad para que ustedes la implementen en sus aulas de clase. Es importante que no dejemos perder esta oportunidad, toda vez que son espacios importantes para el construir, para el debatir, para el desarrollo pedagógico y de los saberes que nosotros como docentes debemos de saber para transmitirles adecuadamente a nuestros estudiantes. Recordemos de igual manera que un texto sin contexto es un pretexto. Por lo tanto, siempre ustedes y nosotros como docentes debemos de darle esa aplicabilidad al conocimiento, conocer el texto, conocer la doctrina, conocer el doctrinante y alrededor de eso, pues lógicamente conocer todos los aspectos que hacen relación o que están relacionados con el contexto a nivel político, a nivel social, a nivel económico, a nivel moral, etcétera, etcétera. Entonces es importante tener en cuenta este elemento. Hoy nos acompaña la profe Daisy. Profe, buenos días, ¿cómo has estado? Profe, buenos días, muy bien, muchas gracias por su invitación. No, profe, me alegra mucho aquí en su clase. Me alegra mucho tenerte aquí, espero que construyamos entre juntos este espacio académico que es importantísimo y fundamental para nuestros estudiantes y para que ellos lo transmitan, lógicamente, en sus labores profesionales y académicas. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, profe, entonces vamos a hacer un recorder y simplemente aquí ponchamos la imagen donde nos plantea el desarrollo de las actividades, es decir, la presentación de los trabajos por cada una de las unidades. Recordemos que este segundo espacio, este segundo bloque, se comenzó el día 13 de octubre y va hasta el 31 de octubre, es decir, ya estamos finalizando este ciclo y ya comenzamos la segunda unidad, que viene desde el 1 de noviembre hasta el 14 de noviembre y la tercera unidad desde el 15 de noviembre hasta el 1 de diciembre. Entonces la idea es que ustedes, animarlos para que ustedes hagan realicen sus actividades de manera prudente y de manera a tiempo. Entonces es importante tener en cuenta eso. Bien, vamos a mirar la pregunta fundamental de esta sesión, que hace referencia lógicamente a la persona en el campo de la sociedad y de la educación. Es decir, el sentido y la propuesta de lo que es la persona en el campo de la sociedad y la educación. ¿Cómo se implementa esa persona? ¿Cómo se construye y deconstruye ante un devenir fundamental que es lógicamente, en este caso, la parte pedagógica? ¿Y cómo es tan importante pensar sobre lo pensado? Y pensar sobre lo que ya está expuesto y que aún así hay muchas interrogaciones, muchas preguntas, muchos cuestionamientos acerca de lo que es la persona humana. Ya hemos hablado en algunos momentos sobre la persona como tal, la persona humana, el sentido de lo que es la persona, pero en este campo, en este momento, pues vamos a tratarlo de implementar en la sociedad y en la educación. Bueno, mi profe, para ti, ¿cómo se implementa esa persona humana, ese ser humano dentro de la sociedad y dentro de la educación? ¿Qué experiencia has tenido? ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo le das ese sentido a lo que es el ser humano en la sociedad y en la educación? Bueno, yo considero que el ser humano dentro de la sociedad tiene pues todo el protagonismo, ¿no? Porque somos dueños de la sociedad, de nuestros actuares, de nuestra palabra. Con ella comunicamos, con ella expresamos, con ella interactuamos. Entonces, como somos dueños de nuestra palabra y somos dueños de nuestra subjetividad, asimismo en el campo pedagógico y en el campo educativo, nosotros somos dueños también de esos saberes a los que nos hacemos, a esos conocimientos, y somos dueños de esas interacciones también que desarrollamos para transmitir esos conocimientos y esos saberes, y asimismo aprovechar esos conocimientos y esos saberes que la misma sociedad y en el ámbito educativo se nos están dando constantemente, porque la educación es eso, es un proceso constante, no tiene ni principio ni tiene fin. Ok, y tú como coordinadora dentro de este proceso de la práctica, ¿cierto? Que estás manejando aquí en la universidad,
¿Qué les aconsejas? ¿Qué consejo hay para estos estudiantes para que la implementen, para que la desarrollen en este campo de la sociedad de la educación? Tú como coordinador de la práctica y tú como dentro de esa experiencia que tienes en la práctica pedagógica, ¿cierto? Porque lo que manejas es eso. Entonces, ¿cómo lo puedes desarrollar y qué consejo nos puedes dar o facilitar a estos estudiantes? Para implementar Para implementar, exactamente, para implementar ese conocimiento en la sociedad y en la educación. Bueno, el consejo principal que yo les doy es no ser egoístas con el conocimiento. Si nosotros tenemos unos saberes, si nosotros tenemos un rico y nutrido bagaje de experiencia pedagógica, es el hecho de compartirla con los demás. Lo que yo sé le puede servir a otro y lo que otro sabe me puede servir a mí. Entonces es el no ser egoístas con el conocimiento, darlo a conocer, repartirlo, mejor dicho, entre más conozcamos nosotros el mundo a través de otros, mejoría, y asimismo que los demás conozcan el mundo a través de nosotros. De hecho, el conocimiento es para todo el mundo, ¿no? Claro. El conocimiento no se le niega a nadie, ¿cierto? Absolutamente a nadie. Hay otra situación que yo digo que el silencio sí es para uno. Mientras que el conocimiento no, porque por medio del silencio uno adquiere ciertas destrezas o habilidades para desarrollar. En este caso, yo creería que el silencio, cuando yo hago silencio dentro de mí, pues me lleva a adquirir adecuadamente un conocimiento o un saber. Exactamente, que va muy relacionado con la disciplina. Tengo yo que ser disciplinado dentro de mi silencio, que son, como digo, yo lo asumo como los momentos que uno tiene consigo mismo para construirse, en este caso como ustedes docentes en formación, profesionalmente. Entonces es ese compromiso y esa disciplina que nosotros tenemos para cumplir con nuestras actividades y para estar en constante conocimiento, estar estudiando, estar investigando, que eso es una parte muy importante dentro de la práctica que yo coordino y dentro de pues las diferentes asignaturas que ustedes ven, estar siempre investigando, y la investigación a nosotros nos lleva por ende a desarrollar conocimientos. De hecho, tú manejas el tema de la investigación, ¿cierto? De todo el proceso investigativo. Sí. Asumiría de pronto que una investigación científica, rigurosa, ¿cierto? Dentro de los parámetros, lógicamente, que están establecidos por el Ministerio de Educación, por el IFES, de pronto por Colciencias y demás. O sea, cómo implementa uno ese saber, ese conocimiento dentro de esta línea. Yo creería que más adelantico nos puedes dar algunos tips frente a esta situación. Bien, entonces miremos aquí la imagen. Cómo la sociedad a través de los tiempos, a través de la historia ha reflejado los estatus, cómo los ha manejado, y miremos como un régimen, ¿cierto? Donde los extranjeros son algo importante porque seguramente son los que tienen una parte económica, ¿cierto? Y son los que aportan a la sociedad. Démonos cuenta aquí hoy, por ejemplo, hoy en día en Colombia, cuántos turistas vienen a nuestras ciudades y lógicamente elevan la parte económica de nuestro estado. Los esclavos, pues lógicamente son los que trabajan y los que desarrollan lógicamente todos los muebles y toda la parte agrícola de un estado, y son los que ayudan de una manera a construir adecuadamente a un estado o a una sociedad. Las mujeres pues tienen digámoslo así, un privilegio en muchos estados, y la mujer es un elemento fundamental. Desde, ¿tú te acuerdas la revolución feminista en qué año se dio? Bueno, no, pero... Imagínate que la revolución feminista se dio en 1969 en Francia. Entonces las mujeres no tenían mucha oportunidad, y ahí se implementa y se desarrolla el crecimiento y la evolución de la mujer en todos los estámenes de una sociedad o de un estado. Y démonos cuenta que hoy en día, por ejemplo, el papel de la mujer es protagonista y es fundamental. La mujer ha llegado a ocupar puestos muy importantes, ser presidente de una república, de un estado, ser canciller de un estado, ocupar puestos a nivel económico, ¿cierto? A nivel de sociedad y a nivel, por ejemplo, de iglesia. Cómo la mujer está sobresaliendo desde esa revolución feminista, porque muy seguramente o anteriormente había una esclavitud impresionante acerca de la mujer. Por ejemplo, en Afganistán o en estos estados
islámicos muchas veces, la mujer no tiene permiso para entrar muchas veces a una sinagoga, o entra, ¿cierto? Y tiene que taparse. Y entra y tras del hecho tiene que ocupar los puestos de atrás, mientras que el hombre ocupa los puestos primeros y después ocupan los puestos los hijos, ¿cierto? A un espacio y de últimas la mujer. Y la mujer no tiene ni voz ni voto, ¿cierto? Pero desde 1969 con esta revolución feminista pues se implementa eso. Quisiera ahí aportarte. Claro, mi profe, dime. Sí, es que actualmente la mujer está desempeñando, digamos que no el protagonismo, porque todavía como sociedad nos falta mucho para que la mujer incursione en muchos otros ámbitos de manera protagónica, pero la mujer actualmente está desempeñando un rol o roles que en otros tiempos eran impensables e inimaginables, porque las mujeres ni siquiera tenían derecho a escribir o a hacer publicaciones escriturales, sino que tenían que utilizar seudónimos masculinos para poder hacer sus publicaciones. O sea, como mujeres no podían hacer una publicación. Si yo me llamo Clara Pérez, no tendría que llamarme Juan Pérez para poder hacer una publicación, porque no se nos permitía escribir, y eso es algo que pues nos sesgaba totalmente, pero pues en la actualidad ya vemos que vamos evolucionando no solamente en este aspecto, sino en muchísimos otros más. Claro, en todos los aspectos. Por ejemplo, en Alemania, un país tan riguroso, ¿cierto? Está la canciller, la que manda la doctora Angela Merkel, ¿cierto? Entonces es importantísimo tener ese parámetro. Bueno, los ciudadanos normales, los ciudadanos son los que aportan, ¿cierto? Dentro de la polis griega son los que aportan a una sociedad, a un Estado. Ellos nacen, los ciudadanos griegos, por ejemplo, nacen para defender una sociedad, para defender al Estado. Y aquella persona que irrumpe o que la encuentran dañando alguna cosa pública, en griego es la res pública, la cosa pública, es sancionado, ¿cierto? Mira el parámetro, y aquí vamos a hacer un símil muy importante de lo que pasa aquí en nuestro estado colombiano. Si nosotros miramos en nuestro estado colombiano, ¿qué pasa en el momento en que se encuentra una persona dañando una cosa pública? Hagamos la referencia aquí en Bogotá del elemento, uno de los elementos más importantes de estos últimos años, que es el Transmilenio. Entonces, si encuentran a una persona dañando, por ejemplo, la puerta de un Transmilenio o de una estación, ¿qué pasa? La pregunta es, ¿qué pasa? ¿Qué sentido de educación y de sociedad tiene esa persona a la cual se le encuentra dañando este elemento? ¿Tú qué crees, mi profe? ¿Cómo analizas ese aspecto, ese elemento? Esa situación. Bueno, pues se supone que actualmente sí hay los mecanismos para corregir a esa persona, ¿sí? A nivel pedagógico y a nivel económico. Pero el problema es que esos mecanismos no están siendo efectivos, porque ni la gente está asistiendo a las charlas o cursos pedagógicos que tiene que hacer, y tampoco están pagando las multas. Entonces hace falta más lo que llaman en la ciudad conciencia cívica. Inteligencia vial, también se habla mucho de eso, y en Transmilenio que hubo una campaña que el pato y el que paga el pato, bueno, etcétera. Muchas campañas y muchos, digamos que normas o formas de corregir a las personas se han tratado de llevar a cabo, de involucrar dentro de esta problemática de Transmilenio, pero no ha sido efectivo, porque seguimos viendo los colados, seguimos viendo que la gente daña las puertas, daña los torniquetes, las estaciones están muy deterioradas, así como los buses. Entonces falta la cultura del respeto, ¿sí? Y del respeto y del, digamos que de sentir las cosas nuestras, ¿sí? Es que como es ajeno, entonces lo daño y no pasa nada, pero es que resulta que terminamos pagándolo nosotros mismos. Falta cultura ciudadana, y nosotros apropiarnos de que eso es de nosotros. Imagínate que para los griegos a alguien se le encontraba dañando lo que hacemos aquí, o pintando, o rayando, o haciendo un graffiti donde no corresponde, a ellos los sancionaban, los castigaban, y en muchos momentos los desterraban de su polis griega, ¿cierto? Entonces imagínate acá eso no. Claro, aquí ni siquiera lo mínimo. A mí de pronto me encuentran lo que tú dices, colándome en el Transmilenio, y lo máximo que me dicen es bájese, ¿cierto? Y ni siquiera muchas veces por el torniquete, sino bájese por donde entró, es decir, saltando la tarima que está ahí para ingresar
al Transmilenio. Entonces es una situación muy preocupante donde nosotros no tenemos sentido de pertenencia, y para ser parte de una sociedad nosotros tenemos que tener sentido de pertenencia, ¿cierto? Entonces es importante tener en cuenta ese elemento. Bien, y eso hace parte lógicamente de lo que es nuestra sociedad. Dentro de la polis griega, yo les decía, los ciudadanos, habitantes nacidos en la polis griega con plenos derechos, aristócratas, mercaderes y agricultores. ¿Quiénes eran los aristócratas? Los que tenían plata y los que tenían el poder. Entonces, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿no? ¿Quiénes son los que mandan aquí en Colombia la parte económica, la parte política? ¿Quiénes son los que mandan? Pues los que tienen plata, Sí. ¿cierto? Desafortunadamente, o sea, no los que tienen un criterio. Muchas de las personas aquí en Colombia tenemos un potencial grandísimo de seres humanos, personas muy buenas, personas muy sanas, personas muy inteligentes, pero desafortunadamente la aristocracia o esos poderes políticos, esos delfines políticos, son los que nos tienen muchas veces en crisis, para no poder avanzar y para no tener un sentido de pertenencia de la sociedad o del estado en que nosotros vivimos. En Grecia, la polis griega, pues no se veía eso, pues lógicamente habían los aristócratas, que eran los que mandaban, pero había una jerarquización. Entonces eran los aristócratas, eran los mercaderes y eran los agricultores. Después de eso seguían los no ciudadanos, los que no pertenecían o los que no tenían derechos políticos. Entonces, al no tener un derecho político, pues lógicamente simplemente era un no ciudadano. Pagaban impuestos especiales. ¿Quiénes? Los artesanos y los comerciantes. Después estaban los esclavos, que pertenecen a otras personas. Imagínate que es más importante, mi profe, queridos estudiantes, dentro de los esclavos es más importante el hacha y el martillo que el ser humano. Sí, era bien preocupante, ¿no? Pero hoy en día hay otras formas de esclavitud, ¿cierto? Dentro del trabajo, dentro del ambiente donde nosotros estamos, hay diferentes formas o elementos en los cuales se vive a plenitud la esclavitud, ¿sí? Pero mira lo interesante acá, que los esclavos pertenecían a un ser humano, una persona, que ya lo hemos hablado, lo que es el sentido de lo que es la persona humana. Esa persona no era considerada persona, era simplemente considerada un objeto. Y al ser considerada un objeto, pues ¿qué valía? Pues nada. Pues lo de ¿cierto? un objeto. Claro, lo que es un objeto. Cambiar por algo, Claro. comprar, vender. Por eso, entonces lo que yo les decía anteriormente es, el martillo y el hacha era más importante que el ser humano, ¿sí? Entonces el instrumento de trabajo era más importante que la misma persona que lo desarrollaba. Entonces hoy en día digamos que ha cambiado, bueno, aquí en Colombia digamos que se le da sentido a lo que es la persona, ¿no? Pero hay empresas o entidades en las cuales se implementa mucho la esclavitud. Las jornadas laborales en muchos momentos son extensas. Acordémonos de un expresidente que dice trabajar, trabajar y trabajar, ¿cierto? Y el descanso, ¿dónde queda? ¿Dónde queda? ¿Cierto? ¿Dónde queda la familia? ¿Dónde queda la capacitación? Es decir, la parte de educación y la parte de formación intelectual. Y digamos que anudado a la esclavitud y a lo que tú dices de trabajar, trabajar y trabajar, va el no pago por esas horas de trabajo. Claro. Que digamos que nos lleva más a la esclavitud, porque yo no estoy recibiendo una remuneración por el trabajo adicional que estoy haciendo, o en el caso de los esclavos que no recibían una remuneración económica por el trabajo que hacían. Esas digamos que como lo que marca la pauta para la esclavitud, porque no se está recibiendo un beneficio económico, claro, con el cual yo puedo aprovecharlo para, bueno, diferentes cosas. Yo no estoy recibiendo un pago por ello, entonces es claro, aún más esclavitud. Lo que anteriormente se llamaban las horas extras, ¿no? Y muchas personas, muchos trabajadores, digámoslo así, no sé si estará bien dicho, se cuadraban, ¿cierto?, con esas horas Claro. extras, y lógicamente mantenían adecuadamente su hogar, su familia, pagaban un interés de una cuota, etcétera, etcétera. Era como ¿cierto? una forma de ahorrar, de Claro, una platica extra por horas extras. Claro, era lógico. Y después era después de las 6 de la tarde, ¿no? Entonces ya, pues ahorita creo que no se está viendo, y eso es algo muy preocupante, porque las personas necesitan esa ayuda que el mismo gobierno les está brindando. Pues ya desafortunadamente pues no lo tenemos. Y las mujeres, ¿cierto? Si ponchamos ahí nuevamente la imagen, gracias. Entonces las mujeres, mira lo que está, ¿cierto? Poca libertad y ningún peso político. Claro, la mujer no tenía ningún peso político, porque ¿para qué servía la mujer? Pues servía solamente para los espacios de la casa, y cocinarle y lavar y hacer los implementos de lo que es hogar, de lo que era
el hogar. Entonces, en Atenas tiene menos libertad que en Esparta. Allí se les deja participar en las competencias deportivas, ¿cierto? Pero en sí la mujer no tenía ningún derecho ni absolutamente nada. Ahí dentro de esa jerarquía que tú planteas, también quiero hacerte una acotación. Los sabios estaban en la cabeza de la jerarquía porque digamos que hoy también esa labor de conocimiento, lo que estamos hablando, de investigación y de ser muy estudiado ya no es tan digamos que tan apreciada como antiguamente, porque antiguamente el que era sabio, el que sabía, el que tenía el conocimiento era una persona que podía liderar ciudades, liderar naciones. Se le da mucho peso a más una carrera de conocimiento que a una carrera política. Claro, es que hacemos aquí hacemos un paréntesis que vale la pena lo que tú mencionas, y es relacionado a las tres grandes virtudes que manejaron los griegos. O sea, la virtud como plenitud absoluta de todos los saberes, era la definición. Y esa definición se transmitía o se reducía al bien supremo. Y esa definición aún más se reducía a algo más específico que era Dios, ¿sí? Para los griegos. Entonces, de ahí, de la virtud, de esa definición de virtud, se dan las tres grandes virtudes, que era la sabiduría representada en el conocimiento, sí, ¿cierto? La sabiduría. Y aquella persona que tenía la sabiduría, pues podía ejercer cualquier cargo a nivel político, especialmente a nivel político, porque era como el boom en ese momento de toda su especificidad y de todos esos elementos que construyen y deconstruyen a un Estado, ¿cierto? Entonces, quien pertenecía a la parte política, pues imagínate, tenía todo el poder. Tenía conocimiento. Claro, tenía el conocimiento, ¿cierto? Y tenía la autoridad, ¿cierto? Tenía la autoridad para poder decir las cosas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenía el conocimiento. Acordémonos que Atenas fue el centro cultural en ese momento, en el siglo V a.C., Atenas fue el centro cultural, y por ser el centro cultural, pues lógicamente se le dio un tinte especial a estos grandes sabios. Entonces, esa virtud, ¿en dónde se representaba? Se representaba en la cabeza, ¿cierto? ¿Por qué? Porque era la sabiduría, ¿cierto? Y era aquella persona que tenía el conocimiento. Más abajito, o la segunda virtud, es la templanza, ¿cierto? La templanza estaba representada especialmente en la parte del pecho, ¿cierto? Si el conocimiento, la sabiduría está representada en la cabeza, la fortaleza está representada en el pecho. ¿Quiénes pertenecían a ese grupo? Pertenecían los guerreros, ¿cierto? Eran aquellas personas que defendían al Estado, protegían al Estado, no protegían a una familia como lo hacemos hoy, ¿cierto? Yo protejo a mi familia y a mí no me importa o no me interesa la otra persona, ¿cierto? Entonces, vuelvo y te digo, si yo como ciudadano colombiano, bogotano, estoy dañando el Transmilenio, la otra persona que está al pie mío seguramente no se va a meter, ¿cierto? No se va a meter por diferentes circunstancias, así pasa. Si yo veo robar a una persona en el Transmilenio, en el transporte público o en la calle, yo lo veo robar, yo muchas veces volteo la cara, ¿cierto? Es decir, el grado de indiferencia es impresionante. Sí. Y hay un dicho que dice Albert Einstein espectacular que dice, ya no me horrorizan tantos actos indiferentes de la gente mala, porque finalmente son malos. Me horrorizan son tantos actos indiferentes de la gente buena. Y la mayoría, creería yo, de los colombianos, de los 48 millones que tiene Colombia, somos gente buena, pero somos indiferentes. Y ante esa indiferencia, pues lógicamente pecamos, ¿cierto? Entonces, los griegos eran educados, los que no tenían el conocimiento, los que no tenían el acceso al conocimiento, porque no eran de la aristocracia o no tenían dinero, pues lógicamente pertenecían al segundo plano. ¿Cuáles eran? Los soldados. Y ellos eran los que protegían al Estado, lo conservaban, tenían sentido de pertenencia. Ellos prácticamente no se criaban en una familia, sino se criaban en el Estado completo. Y entonces por eso es tan importante que estos soldados o estos guerreros defendían a capa y espada al Estado o a la polis griega. Y la última o la tercera virtud está representada en la templanza, ¿cierto? Que está representada en la parte de abajo, en el estómago y en los órganos genitales. Entonces, ellos, ¿qué hacían ahí? ¿Qué era la templanza ahí? La templanza es igual, o el sinónimo de templanza es control. Yo tenía la posibilidad, la actitud y, por qué no decirlo, la capacidad de poder controlar la comida
y controlar mi parte sexual. ¿Sí? Y hoy en día es muy válido, ¿no? Porque la idea es uno tratar de tener una sabiduría, de tener unos conocimientos, de saberlos implementar, ¿cierto? De tener una fortaleza para poder decir las cosas, para poder decir, oiga, eso está mal hecho, esto está, para que lo podamos construir de esta manera, y tener la capacidad y la voluntad de decir, me controlo ante ciertas circunstancias, porque a veces una de las cosas más, digamos, de mayor vitalidad dentro de nosotros los seres humanos es comer bien, Sí. ¿cierto? Es comerse un buen chocolate, por ejemplo, ¿cierto? Que a ti te gusta harto, Sí. comerse un buen chocolate, tener una buena comida, pero ojo, no en excesos. Y entonces la virtud, ¿en qué se convierte cuando se desarrolla en exceso? Llega al vicio. ¿Sí me hago entender? Sí. O sea, la virtud, que es la plenitud, entonces, si yo no tengo la virtud adecuada, pues me llegaría a tener un vicio, ¿sí? Y el vicio en exceso, Pues ¿sí? es malo. O el vicio en defecto, decían los griegos, ¿sí? El vicio en exceso es aquella persona que cae una vez, ¿cierto? Cae una vez, pero puede superarse y puede llegar a la virtud. Pero la persona o el ciudadano que caía en un vicio por exceso sería muy difícil de controlar. Es decir, yo caigo una vez y puedo caer otra vez y puedo caer otra vez. Ese es el vicio por exceso. Que ya sería como una adicción. Exactamente, podría ser una adicción. Verbo y gracia, o por ejemplo, la persona que es drogadicta, ¿cierto? Yo soy drogadicto, por ejemplo, entonces yo me supero, no de mi drogadicción, porque no es la drogadicción la enfermedad, sino de ciertas situaciones que me llevaron a mí a la drogadicción, ¿cierto? Entonces yo me supero, pero recaigo, ¿cierto? Me supero, pero recaigo. Entonces al recaer es un vicio por exceso, no por defecto. ¿Sí me entiendes? Entonces, miren los griegos, tú me hiciste hablar de esto, yo no quería hablar de esto, pero tú me hiciste hablar de esto para aclararlo porque era muy importante, Sí. ¿cierto? Entonces, bien importante que nosotros manejemos o que tengamos en cuenta el grado de lo que es la virtud para los griegos y hoy en día aún para nosotros. Entonces, ahí está como la escala, es como una parte piramidal, ¿no? La virtud de la sabiduría, la virtud de la fortaleza y la virtud de la templanza. Y por último, que muchos sabios no lo contemplan, pero es válido decirlo, por último están los esclavos. ¿Sí? En esa parte piramidal, pues están los esclavos. Y donde hay más población, pues es en la esclavitud. ¿Sí? Porque son los que tienen que darle de comer, tienen que manejar, tienen que trabajar en sí los que sostienen la pirámide para sostener la pirámide. En un intermedio entre la esclavitud y la fortaleza, hablando de esas dos virtudes, entre la esclavitud están los artesanos. ¿Sí? Dentro de los artesanos, ¿quiénes están? Los comerciantes, es decir, los que producían muchas veces la tierra. Entonces, al manejar la tierra, pues lógicamente tenía que producir, y tenía que producir un elemento fundamental, que era ¿cuál? La comida. El alimento, claro. Y si no producía el alimento, a él no le pagaban, al artesano, ¿cierto? Normalmente no le pagaban, él mismo se pagaba. ¿Por medio de qué? Por medio de la comida. ¿Para qué? Para mantener, lógicamente, al amo y a su familia propia. ¿Sí? Y entonces, debido a eso muy seguramente se generaron los diferentes modos de producción que han existido a través de la historia. Des en cuenta que estamos haciendo como una contextualización de ese texto. ¿Sí? Sí. Porque si nosotros no contextualizamos lo que decíamos anteriormente, caemos en un pretexto. ¿Sí? Entonces, si nosotros miramos los diferentes modos que han existido a través de la historia, ¿tú te acuerdas algún modo de producción, algún modo de producción a nivel económico que ha existido a través de la historia? La orfebrería podría ser uno. La orfebrería no es un modo de producción. No se toma a través de la historia como el modo de producción. El primer modo de producción es la esclavitud. ¿Sí? Claro, es un modo de producción porque yo por medio de la esclavitud me beneficio, ¿cierto? Yo como amo me beneficio ¿de quién? De ese esclavo. Entonces podríamos hablar en la actualidad de la mano de obra barata. La mano de obra barata. Y entonces, ¿eso cómo se traduciría en espacios o en términos marxistas? ¿No? ¿Idea? No. Bueno, imagínate, ya les comento. Modos de producción. Los modos de producción a través de la historia han sido 6. El primer modo de producción, ya lo dijimos, es la esclavitud. El segundo modo de producción se dio precisamente en esta época y antes del Renacimiento, es decir, en la época medieval. Y fue el modo de producción del feudalismo.
¿Sí? ¿Qué era el feudalismo? Pues lógicamente el amo tenía una tierra y a través de la tierra trabajaba la tierra el esclavo, y el esclavo ¿qué hacía? ¿Se beneficiaba o no se beneficiaba? Si la tierra producía su alimento, pues se beneficiaba él y lógicamente el feudo, ¿cierto? Entonces como modo de producción. Más adelante se dio, entre la Edad Media y la época moderna, se dio la burguesía. La burguesía como un modo de producción que es muy parecido a lo que nosotros veíamos acá, que es la aristocracia. Pero la burguesía, con las pocas familias que existían, que tenían el poder, pues ellas manejaban todo el capital, toda la infraestructura económica de su estado, y lógicamente se dio como un modo de producción. Más adelantico se dio el capitalismo. ¿Sí? El capitalismo como modo de producción elaborado e implementado especialmente por Carlos Marx. Yo he chocado muchas veces con estos economistas porque dicen que quien creó el capitalismo no fue Carlos Marx. Y yo les digo, seguramente ustedes no han leído el texto del Capital, los 3 tomos fundamentales que nosotros debemos de leerlos del Capital. Entonces ellos dicen, los economistas dicen que el Capital lo crearon, fue la parte moderna, con los keynesianos, David Ricardo, Adam Smith, toda esta estructura inglés fueron los que crearon el Capital. Pero quien creó verdaderamente el Capital fue Carlos Marx, y como modo de producción. ¿Y sabes qué es lo más triste, mi profe? Que Carlos Marx murió en la miseria. ¿Sí? Murió en la miseria, y él tuvo una hija y se la dio a cargo a Federico Engels, que fue su mejor amigo. Y cuando murió Carlos Marx, la obra del Capital todavía no estaba terminada. Quien la terminó fue su amigo Federico Engels. Bueno, ese como modo de producción elaborado por Carlos Marx. Y los otros 2 que fueron modos de producción y que también son formas de gobierno, son el comunismo y el socialismo, también creados en su gran porcentaje por Carlos Marx. ¿Sí? Entonces, ahí están los 6 modos de producción que hacen referencia a toda esta contextualización de lo que es la sociedad, solamente de lo que es la sociedad. Tengamos en cuenta, queridos estudiantes, que es bien importante desarrollar este aspecto. Bueno, ahora sí, la sociedad griega antigua, pues volvemos a decirlo, ¿cierto? Son los ciudadanos, tienen algunas características y pertenecen a unos grupos, ¿cierto? Entonces, la sociedad griega, entonces las características, tienen derechos políticos, pagan impuestos, sirven a cierta élite de la sociedad, etcétera. Y los grupos, pues los aristócratas, los mercaderes y los comerciantes. Y las características ahora de los no ciudadanos son sin derechos políticos, lógicamente tienen que igualmente pagar el impuesto, y sirven en el ejército. Entonces ahí es donde yo les decía que tienen la virtud de la fortaleza, ¿cierto? Porque tienen que defender a un Estado. Y hay una comparación, valga la aclaración acá en este momento, que anteriormente lo planteábamos, pero simplemente como planteamiento, valga la aclaración acá que hay una gran división entre los espartanos y los griegos, ¿cierto? Los espartanos eran educados para la guerra. Normalmente para la guerra. Eso no quería decir que eran ciudadanos que eran civilizados o que tenían acceso al conocimiento. Y los griegos, pues eran educados especialmente para la cultura, para la formación humana, para los valores como la tolerancia, la educación, la formación, los conocimientos en todos los estámenes, es decir, los saberes. Pero esto no quería decir tampoco que los griegos no se ocupaban para la guerra, ¿cierto? También eran guerreros, pero su mayor especialidad de cada uno era, uno la guerra y el otro la parte de educación. Estos no ciudadanos pues también pertenecen a una serie de grupos que son extranjeros y lógicamente mujeres. Mira las mujeres donde están en este mapa conceptual, digámoslo así, están de últimas, porque la mujer no tenía ni voz ni votos. Mira que Aristóteles, ¿sabes qué decía Aristóteles? Yo admiro mucho a Aristóteles, es uno de mis grandes, ¿qué te digo yo? Como de mis grandes líneas a saber, ¿cierto? A tener conocimiento. Y Aristóteles tenía un pensamiento acerca de la mujer muy, muy errado. Él decía que la mujer era un hombre enfermo. Entonces, ¿y de qué sirve uno enfermo? De nada. Poco. Exactamente, poco. Entonces, ¿la mujer qué hacía? Nada. Y él tuvo 2 hijos, ¿cierto? 2 hijos. Una que se llamó Arpillis, ¿cierto? Y lógicamente cuando ella nació, pues Aristóteles no le dio mayor importancia, simplemente la dejó ahí. Y el otro, pues lógicamente muy reconocido
por varios de ustedes y ojalá lo leamos, que se llamó Nicómaco. ¿Sí? Entonces ahí le dedicó a Nicómaco, su hijo le dedicó ética a Nicómaco y política a Nicómaco. Entonces hizo toda una estructura acerca de lo que es la ética, acerca de lo que es la sociedad, acerca de lo que es la educación y lógicamente acerca de la política, porque Aristóteles además fue un gran político, ¿cierto? Y el papá de él perteneció a la corte de Macedonia, donde estaba gobernando en esa época del siglo V antes de Cristo, el rey Filipo II de Macedonia. Entonces estamos hablando más o menos del 364, 365. Y además Aristóteles, acuérdate que ayudó a formar durante más o menos 10, 12 años a Alejandro Magno. ¿Cierto? Entonces, imagínate dos grandes sabios y conocedores, uno en la parte del ejército y otro en la parte estratega militar y otro en la parte del conocimiento. O sea, tuvo que haber sido una riqueza impresionante. Y dentro de esos grupos de extranjeros, pues están ahí los dos elementos que vemos ahí. Bueno, de igual manera miremos esta pirámide, ¿cierto? Eso es para que miremos todo el contexto, es importante mirar todo el contexto y toda la riqueza de donde nosotros podemos valernos y argumentar lo que es la sociedad a través de la historia, ¿cierto? Entonces está un gran jefe, un gran líder, están los sacerdotes, están los guerreros, están los herreros, los orfebres y los comerciantes, están los hilanderos, están los panaderos, están los tejedores, etcétera, y en la última están los ganaderos y los agricultores, ¿cierto? En esa pirámide. Entonces, en las tres pirámides o en los tres elementos de arriba o en los tres frentes, que son el jefe, el sacerdote y el guerrero, pues son los grupos privilegiados que dirigen, controlan todo el conocimiento y las armas. O sea, los de abajo no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque ellos se dedican a otros oficios. Tanto los orfebres como los comerciantes y los herreros se dedican a nuevos oficios muy valorados y favorecidos por los dirigentes. Entonces ellos, estos de aquí son los que les trabajan a quienes, a estos tres, ¿cierto? Les trabajan, ¿sí? Y el último grupo que hace referencia a estos dos, que es en cuenta que es donde hay más población, donde hay más gente, son los grupos mayoritarios de población, sin privilegios, sin riquezas, absolutamente ninguna riqueza. Y estos dos que son los esclavos, son los que les trabajan a estos y por ende estos les trabajan a estos tres. Entonces, valga la redundancia, ¿no? Es una pirámide, finalmente una pirámide, que finalmente ¿quién es el que se enriquece? Pues el que se enriquece es el de la cabeza porque es el que manda y el que tiene lógicamente todo el poder. Bueno, mi profe, hasta aquí ¿cómo ves las cosas? ¿Qué conclusión podemos sacar frente a lo que es la sociedad solamente en los griegos? Bueno, pues el hecho de que se le daba demasiada importancia a esa parte física, al guerrero, al comerciante en este sentido, pues en cierta medida es bueno. Pero esa segregación que se hace de las mujeres, de los agricultores, de los esclavos, pues eso ha cambiado, ¿no? Con el transcurso de los años en nuestra historia, pero desafortunadamente todavía quedan algunos rezagos, muchísimos rezagos de esclavitud, de segregación de las mujeres, del campesino, en el caso, por ejemplo, que hablamos de los ganaderos y agricultores. El campesino ahorita se está viendo muy relegado por aquello del Tratado de Libre Comercio, su trabajo no es valorado, su producto como tal no es valorado. Así vaya para las grandes cabezas o las grandes empresas, la parte que le queda de ganancia a él realmente es muy mínima en relación al gran trabajo y al gran esfuerzo que hacen nuestros campesinos en nuestros países, en las diferentes regiones. Claro, si nomás nosotros miramos un litro de leche, la saca del campesino directamente, la coloca ahí un litro de leche, creería yo que no vale 300 pesos, ¿cierto? Ellos la venden a 300, 400 pesos y miren nosotros cómo tras del hecho de que la mezclamos, ¿no? Con agua y quién sabe qué más bacterias, y la vendemos a 2.500, 3.000 pesos una bolsa de leche. La situación actual de los campesinos en Colombia es un vivo reflejo de cómo está nuestra sociedad actualmente. Correcto, esa es la situación. Se mira eso y uno dice, caramba, qué país tan desigual, tan desorganizado y tan injusto. Y siendo uno de los países más ricos del mundo entero, ¿no? Muchas riquezas, mucha diversidad, fauna, flora, elementos de producción, alimentos, etcétera.
Bueno, mi profe, muchísimas gracias por acompañarme. No, profe, Espero a ti muchas gracias por la invitación. Espero que te hayas sentido bien. Queridos estudiantes, muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Dios los bendiga.